Bienvenidos a una nueva catequesis. El día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de San Mateo. La tradición de la Iglesia nos indica que este Evangelio ha sido escrito por San Mateo, un recaudador de impuestos que es llamado por Jesús. Deja todo y le sigue, haciéndose apóstol. Como vimos en anteriores catequesis, hay varias teorías sobre los autores del Evangelio. Lo que sabemos es que el escritor de este Evangelio conocía muy bien el Antiguo Testamento y la ley, porque hay muchas referencias a él en su Evangelio. Posiblemente fue un escriba. Está escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo aproximadamente. Se dice que ha sido escrito en Antioquía de Siria o en Damasco o Galilea. Está escrito para una comunidad judeocristiana. Esto quiere decir cristianos que creían en Jesús, pero que tienen un origen judío. Es por eso que va a haber muchas referencias al Antiguo Testamento, mostrando que en Jesús se da el cumplimiento de todo lo que se había prometido, de toda la ley, de todo el Antiguo Testamento. Porque Jesús no viene a suprimir la ley, sino a darle cumplimiento. Ya desde el principio del Evangelio se nos remite a la genealogía de Jesús, hablando que sus ancestros son Abraham, David. A San Mateo lo conocemos como el gran catequista, el gran pedagogo, por la forma ordenada en que transmite el Evangelio. Es así que el Evangelio se divide en 5 grandes discursos de Jesús. Esto nos recuerda a los 5 libros de la ley, al Pentateuco, la ley fundamental del Antiguo Testamento. En el primero nos va a hablar sobre el Sermón del Monte, en el que Jesús enseña a sus discípulos, a todas las personas, la nueva ley definitiva, porque Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Recordemos que Moisés es una persona fundamental en el Antiguo Testamento, porque él es el que libera al pueblo de la esclavitud. Con él se da la alianza, él es el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, y les da la ley, los mandamientos. Jesús, el nuevo Moisés, es el que da la ley definitiva. Con su Pascua, su muerte y resurrección, se da la alianza con toda la humanidad, no solo con Israel. Él nos viene a liberar de la esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte. Es el gran maestro definitivo. En Jesús se da el cumplimiento de todas las escrituras, de todo lo que habían dicho los profetas. Él es el prometido. Él viene de la descendencia de David, es el Mesías del linaje de David. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice varias veces: ustedes han escuchado, pero yo les digo. La ley antigua llega a su plenitud con Jesús. Él es el gran maestro y nosotros somos sus discípulos y estamos llamados a cumplir las palabras de este maestro, la ley de este maestro. ¿Y cuál es la ley de este maestro? La ley fundamental que nos enseña Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verdadero discípulo es el que sigue las palabras del Maestro, el que sigue esta ley fundamental. En el Evangelio hay muchas referencias al reino de Dios, que se va a dar en plenitud y se va a establecer en este mundo de manera definitiva en la Pascua de Jesús, en su muerte y su resurrección. En Jesús se da la fundación de esta nueva comunidad que tiene a Pedro como un pilar fundamental, la Iglesia, la gran comunidad de Jesús a la cual estamos llamados todos, ya no solo el pueblo judío. Esta Iglesia es signo del reino de Dios que viene a traer Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros estamos llamados a ser unos auténticos discípulos que cumplan sus mandamientos, que es el amor.
Las últimas líneas del Evangelio tienen el mandato misionero actual para ti y para mí. Este dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Nos vemos en la siguiente catequesis.